Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes 18 de octubre de 2019. Estamos con Juan Grompone, buen día. Buen día. Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días. Hoy le tocó el número 2. Sí, vengo bien, placer. Sí, porque está saliendo de su gripe, recuperándose de ese percance de salud, entonces... Me tiran un caramelo con ese. Un caramelito, de miel. De miel. Fernando Gutazzoni, buen día. Buen día. Y saludo a nuestro invitado, Alejandro Aval, buen día. Buen día. Invitado, Viejo conocido. Viejo conocido, cada tanto invitado. Bueno, gracias por lo de viejo. No por lo de conocido. Sí, lo de conocido ya. Vamos al primero de los temas. La Suprema Corte de Justicia desestimó la excepción de inconstitucionalidad que había sido interpuesta por el candidato de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos en la causa en que se la investiga por una presunta omisión de denunciar ante la justicia que el ex coronel José Nino Gavazo había confesado ante un tribunal de honor militar que él había sido responsable de arrojar el cuerpo sin vida del tupamaro Roberto Gómez Oro al Río Negro en el año 1973. La defensa de Manini había presentado este recurso dirigido contra la ley 19.334, que creó la Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado, y contra la ley 19.293, que es la del nuevo Código del Proceso Penal. Los magistrados desestimaron la excepción por lo que se llama en la jerga decisión anticipada, un mecanismo de resolución rápida que se utiliza cuando ya hay jurisprudencia sobre el caso planteado y los ministros de la Suprema Corte deciden mantener el criterio anterior. En el fallo, los ministros de la Corte citan 4 sentencias previas en las que justamente se descartó excepciones de inconstitucionalidad que contenían los mismos argumentos esgrimidos por la defensa de Guido Manini Ríos. ¿Qué pasa ahora? Bueno, la decisión de la Corte reanuda la causa, la que se había interrumpido el 3 de octubre, cuando iba a tener lugar la audiencia y cuando el fiscal Rodrigo Morosoli pedía a la jueza que imputara a Manini el delito de omisión. El expediente llega hoy al despacho de la jueza Marcela Vargas, que a su vez tiene un plazo de 20 días para citar a la audiencia pendiente, la audiencia de formalización. Acá hay aspectos jurídicos, pero hay mucho de política, ¿no? ¿Por cuál de ellos quieren empezar? ¿Quién quiere empezar? Por lo jurídico y por lo tanto tiene la palabra el tertuliano Alejandro Aval. Bueno, podría ser Grompone, que sabe de todo ya. Así que, pero, No, yo me reservo para el segundo. bueno, de todas maneras, a ver, lo de la decisión anticipada, capaz que no era esperable tan rápida, ¿no? Pero está muy bien, digo, es correcto, la Corte ya se había pronunciado sobre estas cosas. Fueron 2 semanas, en 2 semanas resolvió. Sí, es una decisión anticipada. En lo esencial, un trámite que normalmente hubiera llevado 4, 5, 6 meses. En lo esencial, además, estoy de acuerdo con el contenido de la sentencia. No puedo extenderme mucho porque quizás tendría que incursionar en cuestiones técnicas que, bueno, requieren tiempo para ser explicadas, ¿verdad? Personalmente estoy totalmente de acuerdo con el nuevo Código del Proceso Penal. Absolutamente de acuerdo en cuanto a las líneas generales del código, ¿no, verdad? Lo he apoyado y lo continúo apoyando y creo que eso ha sido un avance muy importante para nuestro país, la aprobación y la entrada en vigencia del código. Igual, claro, tiene una cantidad de defectos de redacción y inconsistencias que, bueno, quizás se superen escribiéndolo de vuelta, no haciéndolo de vuelta porque sería cambiarlo, sino reescribiéndolo de vuelta. Pero hay 2 temas centrales en la sentencia, esas 2 artículos importantes. Las cuestiones relativas a la Fiscalía no quiero ni comentarlas porque hay prácticamente unanimidad en cuanto a que la Fiscalía puede ser la Fiscalía de Corte y todo el Ministerio Público puede ser integrado institucionalmente como un servicio descentralizado, que es una de las cosas que se decía que no podía hacer por el recurso Bueno, sí, que los servicios descentralizados solamente estaban previstos para el dominio industrial y comercial del Estado. Digo, yo opiné sobre eso incluso cuando se proyectó la ley correspondiente y además todas las opiniones son prácticamente conformes en que sí, que está bien, que es correcto y no voy a insistir sobre eso. Pero hay 2 artículos que se comentan en la sentencia que creo que merecen una breve reflexión.
Uno es el 264.4 del Código del Proceso Penal, que entre paréntesis lo traje porque de memoria no me acuerdo de los textos lo suficientemente como para poder repetirlo sin equivocarme. Sí, nosotros tampoco. ¿No? Bueno, te entendemos perfectamente. Bueno, gracias. Bueno, el 264.4, Emiliano, dice que fue uno de los que se atacó por inconstitucionalidad en el recurso que se planteó por los abogados de Manini. Y es el que dice que el legajo de la Fiscalía no podrá ser consultado por el órgano jurisdiccional, que tendrá que resolver los planteos que le formulen las partes en la audiencia en base a las argumentaciones que éstas hagan de la información recolectada y la contradicción que genera la parte contraria. Acá el legajo es lo que el fiscal consiguió armar como un falso expediente, para decirlo en términos más fáciles de entender, antes de iniciar las acciones judiciales, de solicitar la formalización. Lo interrogó a Butazoni, lo interrogó a Del Castillo, lo interrogó a Cotelo, lo interrogó a Con... Bueno, bueno, no, porque hubiera quedado muy confundido, ¿no? Y de eso les hizo firmar un acta o lo grabaron, la verdad, pidió de repente un peritaje, en fin. Y con todo eso hace un falso expediente que se llama el legajo de investigación del fiscal. Ese legajo, según este artículo, no puede ser consultado por el juez. ¿De qué se trataba? Se trataba de que el juez, que en aquella época, cuando se puso esto en el proyecto del código, o en el código ya, cuando se puso esto, el juez que empezaba el juicio era el mismo que terminaba el juicio, había un único juez. Claro. Entonces se decía, bueno, que se creaba que era inconveniente, para decirlo de manera práctica, que estuviera viendo las pruebas un juez que después se iba a ser el que en el juicio de verdad, que es el que viene en las audiencias, etcétera, iba a tener que fallar. Pero quedó incluso vigente ahora que hay dos jueces, porque con toda razón ahora hay dos jueces, uno para la primera etapa y otro para el juicio de verdad. El supuesto juicio de verdad, porque en realidad en la práctica es el 3% sí, o algo así de los juicios, pero de eso podemos hablar otro día. El tema concreto es que quedó la disposición esta, pero no es inconstitucional, yo creo que es inconveniente. O sea, creo que no es razonable, de verdad, que no es razonable que se pida la formalización, que en realidad es comenzarle el proceso penal contra una persona sin que el juez siquiera tenga posibilidad de ver lo que dijeron Butazoni, Del Castillo, Cotelo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pueden ver? Porque está prohibido ver lo que dijo el fiscal, lo que tiene el fiscal, así como está redactado, ¿verdad? Creo que es inconveniente, creo que el juez debería, incluso en la práctica algunos jueces buscan la manera de enterarse un poco más de, ¿verdad? Le preguntan al fiscal, por lo menos, pero ¿qué es lo que dijo Gonzalo? A ver, contame lo que dijo Gonzalo en el papel que tenés escrito ahí. Bueno, debería poderlo ver, el juez debería poderlo ver, en mi concepto, pero no es un tema de inconstitucionalidad, es nada más que un tema de conveniencia, en mi entender. El otro tema que tiene que ver con la famosa prisión preventiva, porque el formalizado puede ser cautelado, en particular puesto en prisión preventiva. Y acá la cuestión es grave. Es grave, pero no porque sea inconstitucional lo que dice la ley, sino porque en la práctica, yo y la inmensa mayoría de la doctrina y algunos jueces, entendemos que la práctica no se adapta a lo que dice la ley y la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución dice en el artículo 15 que nadie puede ser preso sin hay flagrancia o por orden escrita del juez competente cuando tenga semiplena prueba. ¿Ah? Después el artículo 223, el 224.1 y el 266.6, cuarto inciso, dicen que se requiere del código, dicen que se requiere semiplena prueba para poder disponer la prisión preventiva de una persona. Semiplena prueba es semiplena prueba, punto. Quiere decir que el juez la vio, no que la tiene fulanito de tal, sino que el juez vio el testimonio de Gonzalo, el de Gustavo, el de Emiliano, ¿no, verdad? Y que, bueno, se convenció de que era razonable, no es la prueba porque no está controlada, no se prestó ante él, pero lo vio. Bueno, y todavía, para rematarla, hay un artículo, que es el 266, cuarto inciso. Les digo porque este artículo, esto está en la sentencia, ¿no? ¿Verdad? Está tratado como el artículo 266. El inciso 6 del 266, perdón, inciso 4 del 266,
mentira, inciso segundo, del 266.6 dice: la solicitud de medidas cautelares se resolverá atendiendo la carpeta de investigación llevada por el Ministerio Público y siempre que hubiera sido controlada por la defensa. O sea que dice que todavía que tiene que ver la carpeta del juez. Ajá. Se lo leo de vuelta. Se resolverá atendiendo la carpeta de investigación llevada por el Ministerio Público. Bueno, como está la otra disposición contradictoria, y ya no se puede ver. No es así. Esto es una excepción, en todo caso, a la previsión de que normalmente lo vea. Bueno, ¿es inconstitucional lo que dice el Código? No, el Código no es inconstitucional. Lo que pasa es que la práctica nos está adaptando a lo que dicen la Constitución y el Código al momento de disponerse de la prisión preventiva. ¿Ah? En cuanto a disponerse de la formalización sin ver la carpeta ni ver pruebas, bueno, yo creo con toda franqueza que es un tema que sería mejor que no fuera así, pero bueno, no lo veo inconstitucional. Y con esto... No, pero estuvo interesante. Se metió Alejandro en detalles de esos dos artículos, porque son polémicos, y creo que aprendimos todo, porque probablemente no estábamos metidos en esa filigrana. Ahora, en definitiva, la Suprema Corte dice no hay inconstitucionalidad de por medio. Porque además no tiene que opinar sobre conveniencia, tiene que opinar sobre inconstitucionalidad. Ahí está. Y también dice lo mismo para los otros argumentos que maneja el escrito. Había una posibilidad de que el fallo fuera distinto porque la Suprema Corte cambió. O sea, hay antecedentes ya, se había respondido negativamente a otras excepciones de inconstitucionalidad similares, pero en el medio se produjo el retiro del doctor Chediak, asumió en su lugar el doctor Tabaré Sosa. ¿Eso podía modificar el criterio? Bueno, lo que dice la propia sentencia de la Corte es que no, que el doctor Sosa se adaptó, se alineó con las posturas anteriores. El doctor Lust, Eduardo Lust, uno de los abogados defensores, había sostenido, cuando lo entrevistamos acá, que él tenía argumentos distintos, que tenía argumentos nuevos para manejar y que entonces esperaba que fueran atendidos y que de esa manera hubiera una posibilidad de que se aceptara su escrito. Bueno, la Suprema Corte dice no. Ya está, mantenemos el mismo... No lo vi, Emiliano, el escrito de Lust, así que no puedo decir si eran distintos los argumentos o si eran distintos y razonables. No lo puedo saber. Sí, Luz sobre todo se detenía en lo de la Fiscalía de Corte. Claro, en la creación de la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado, ¿no? Sí, bueno, pero en esa parte ya dije que prefería no ingresar porque había casi unanimidad de que estaba bien. Bueno, pero él sostenía que iba a incorporar argumentos nuevos. Bueno, la Suprema Corte no entendió que hubiera allí razones significativas para modificar el criterio. Entonces yo quiero opinar como ciudadano, porque no puedo opinar como jurista, ni que hablar. Yo creo que acá el problema de fondo es la separación de poderes, es decir, si el poder ejecutivo y el judicial están enfrentados o están en ese caso están de acuerdo. Creo que en definitiva es lo mismo, es el mismo problema entre la famosa frase de Mujica, el valor de lo jurídico y de lo político, cuál está por encima. Y creo que nuestro país tiene problemas con esto. Por empezar, me parece complicado el sistema por el cual se declara inconstitucional algo. En segundo lugar, tenemos la ley de caducidad, que es una flagrante violación a la separación de los poderes, y ahí sigue tan campante. Y en tercer lugar, tenemos el problema de fondo. Es decir, yo quiero citar una vez más a mi filósofo favorito, a Lao Tzu, un chino de hace 25 siglos, contradictor de Confucio. Confucio, que de alguna manera es el padre de las reglas y de los códigos reglamentados. Y que Lao Tzu lo que decía es que precisamente no hay ninguna manera de poner en forma precisa la conducta correcta en los seres humanos. Es decir, en otras palabras, no hay ninguna ley que no tenga excepciones. Yo puedo reglamentar todo lo que quiera, pero siempre va a haber una situación límite. Y entonces la separación de los poderes, o lo político y lo jurídico, es una de esas reglas que tiene una frontera borrosa. Y siempre va a haber casos que van a estar de un lado o del otro. Pero básicamente yo creo que lo importante acá es que ¿quién resuelve las reglas borrosas? Las reglas borrosas lo resuelve la mujer del César. Fíjense que estoy citando la mujer del César. Cité a un filósofo de hace 25 siglos y ahora cito una situación de hace 20 siglos, ¿no? La mujer del César, es decir, que no solo
no solo debe ser honesta, sino que debe parecerlo. Es decir, que en otra palabra, la actuación del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo no solo tiene que ser separando los poderes, sino además tiene que parecer que separan los poderes. Y acá lo que hay una flagrante violación. Hay la terrible sospecha de una injerencia del Poder Ejecutivo diciendo vamos a frenar la candidatura de ese candidato que se está yendo de las manos y que aumentan todas las elecciones. Es decir, es una sospecha inevitable. Es decir, la mujer del César debería mostrar que eso no es así, no debería hacer todas las cosas. Y eso lo pone el hecho de que tengamos una Suprema Corte de Justicia que tiene dos velocidades, ¿no? Es un Fórmula 1 en el caso Manini y es una cachila de hace 50 años en los demás casos, ¿no? Una aclaración. No estoy de acuerdo con que la imagen de que la mujer del César sea el Poder Judicial o toda esta cuestión. No. Ambos. No, el Poder Judicial no tiene. El Poder Judicial está actuando, por lo menos me parece, correctamente. En todo caso, lo que se podría discutir o lo que se puede hablar es sobre la actuación del Ministerio Público. Sí, bueno, pero no es lo mismo. Justamente una de las virtudes del nuevo código es separar al fiscal o tratar de separar al fiscal del juez, ¿no es verdad? La parte judicial está bien, actuaron con mucha celeridad, pero no es la primera vez que actúan con mucha celeridad, lo ha hecho muchas veces. Y además, después de todo, no está mal, porque si la verdad que por la manera como esto se planteó, al margen de las simpatías o no que uno pueda tener por el candidato Manini, la verdad es que todo esto sonaba como un artilugio para evitar tener que hacerse la audiencia formalmente y que pudiera tener consecuencias negativas. Pero eso no es un desprestigio del Poder Judicial haber actuado rápidamente. No, para mí está bien que haya actuado rápidamente. Pero al haber actuado rápidamente, ojalá actúen siempre rápidamente. Al haber actuado rápidamente, ahora se plantea la pregunta de, bueno, ¿y cuándo va a ser la audiencia judicial? Esa que quedó en suspenso cuando se interpusieron estos escritos. Y eso tiene que notificarlo y con toda franqueza, razonablemente, tendría que ser por muchas razones. A ver, hasta prácticas, el oficio del abogado. El pedido del fiscal para que se concrete la audiencia tendría que realizarse para después de las elecciones. No es razonable que sea el día antes. Sí, la pregunta es si puede llegar a ser la semana que viene y si Manini puede terminar procesado teóricamente la semana que viene, ¿no? Teóricamente sí. Yo creo que acá hay claramente dos vertientes del tema, una es política y otra es jurídica. Yo con la cuestión jurídica realmente no coincido para nada con Juan. Yo creo que, por ejemplo, la decisión de la Suprema Corte está basada en lo que muchos suponían. Previas resoluciones acordando la constitucionalidad del nuevo código no ameritaban una, digamos, prolongada reflexión acerca del tema. Lo otro también podía haber sido, digamos, señalado por algunos como una demora insensata de la Suprema Corte por razones políticas, es decir, no definir, dejarla correr por razones políticas, ¿no? Lo mismo pasa con el fiscal. El fiscal puede pedir la audiencia para la semana que viene o para dentro de 20 días o un mes y medio. Y en ambos casos se va a tener una interpretación política, bueno, pero ¿por qué no lo pidió para antes de las elecciones? Bueno, pero ¿por qué lo postergó hasta después de las elecciones? Yo creo que acá lo que hay que tener claro, que a mí me parece que es esencial para la reflexión común y corriente, como simple ciudadano, es que este episodio se da en un momento político muy especial que es plena campaña electoral, a una semana de las elecciones nacionales, en las que se va a elegir nada menos que al futuro presidente de la República y al Parlamento Nacional. Entonces, eso yo creo que tiene que estar en la consideración de la gente para entender por qué todos de alguna manera vemos con cierta subjetividad un hecho que tiene su correlato absolutamente objetivo. Un episodio que deberá ser juzgado, que se presentaron pruebas, que se tomaron declaraciones y que ahora está en manos de la justicia, que yo creo que no hay ninguna connivencia, y esto lo quiero subrayar, entre la justicia uruguaya y el Poder Ejecutivo uruguayo. No creo que haya ningún tipo de connivencia y me parece que hasta ahora se ha actuado con buen o mal criterio, pero se ha actuado de manera absolutamente independiente. Ni siquiera la ley de caducidad te hace sospechar. Alejandro. Mira, no, muy breve, Gustavo. Fernando, discúlpame. El tema no es la connivencia, me parece, entre
Poder Judicial, Poder Ejecutivo. Lo que está un poco en discusión, y no es que yo esté de acuerdo con que esté en discusión, pero es lo que se dice, es que hay una cierta connivencia entre las fiscalías y el Poder Ejecutivo, del cual forma parte las fiscalías, aunque el carácter de servicio descentralizado le da realmente bastante independencia, como para que no pueda entenderse que hay connivencia, al menos formal. No, está bien, ¿no? yo eso lo entiendo. Quiero decir, te digo, Fernando, porque normalmente se dice que los problemas son entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. No, acá lo que se discute es si y lo que planteó Manini, y sigue planteando, ¿no? Es si el Poder Ejecutivo presiona a quienes formalmente, de alguna manera, forman parte del Poder Ejecutivo, que son los fiscales. Yo, personalmente, creo que no. Claro, yo creo que eso es agraviante para todos los fiscales en general, en primer lugar. En segundo lugar, con respecto a la maniobra dilatoria, el propio doctor Luz lo dijo públicamente, que se había pensado para poder, digamos, postergar las decisiones y que Manini fuera electo y por lo tanto tuviera fueros. Lo dijo con todas las palabras, es decir, fue una chicana jurídica. Yo no sé qué expectativas tenía de que tuviera éxito en cuanto a que le dieran la razón, pero supongo que tenían expectativas de tener éxito en cuanto a la demora del proceso, ¿no? Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista político está clarísimo que Manini Ríos optó por una estrategia de prolongar este estado. Y desde el punto de vista jurídico, yo creo que la justicia es la que tiene que actuar, opinar, tomar sus resoluciones, y en un proceso que será corto, largo, no lo sé, pero me parece que sacar ventaja o pretender echar sospechas o sus sombras porque estamos en un momento particular como son las elecciones, no es correcto ni es bueno, ¿no? Sí, no, yo estaría de acuerdo con eso, pero yo soy sensible a lo que dice Juan también, porque me parece que en este momento hay que buscar cómo debe comportarse el gobierno en su conjunto ante la situación que estamos viviendo. Si no hay que olvidar que a Manini Ríos se le destituye de su cargo de comandante en jefe por severos cuestionamientos al Poder Judicial. Por eso es que lo destituye. Y ahora él está cuestionando que esos fiscales que están actuando con tanta celeridad en el caso de él, y también, Fernando, exclusivamente en el caso de él, porque yo creo que toda la población sabe que en este asunto de las declaraciones de Gavazo, que son verdaderamente tremendas, no, el único culpable de omisión fue Manini Ríos. Mucha gente tiene mucha duda con respecto a eso. Hay un hecho ahora que parece salir, yo todavía no lo tengo claro, pero parece ser que entre el momento en que él se enteró y el momento en que él informó formalmente a sus superiores pasaron 10 meses. Eso es lo que está saliendo ahora. No había salido así antes. Si eso es así, Manini dice que no, que él mantuvo siempre una muy buena conversación con Menéndez y que lo tenía al tanto. El hecho está que la cosa llegó a presidencia, el hecho está que se informó en presidencia, el hecho está de que el presidente homologó el fallo y fue un periodista el que sacó a la luz todo esto. Digo, yo creo que todo este panorama en pleno acto electoral y con la posición particular que tiene Manini, de ascendencia inusitada, a mí me parece que el gobierno en su conjunto debería haber dicho, bueno, vamos a dejar pasar esto, porque si no, esto adquiere un... ¿Pero qué debería haber hecho? ¿Haber llamado al fiscal de corte llamado al fiscal y decir, mira, aguantalo un mes? Digo, ¿cómo se implementa en la práctica tu...? Formalmente no podría hacerlo. Primero que no, el Poder Ejecutivo seguro que no lo hizo, de llamar al fiscal ni al fiscal de corte. Y si el fiscal de corte comentó algo con el fiscal, seguramente no debe haber sido presentar la denuncia ahora, porque a mí me parece imprudente. Me parece imprudente el pedido de formalización, pero bueno, en fin, no lo quiero cuestionar tampoco. ¿Qué debería haber hecho? Bueno, estas cosas se conversan. A esta altura, para presentarlo, pero Gonzalo, para presentarlo a esta altura, el pedido de formalización, yo qué sé,
si hubiera sido el fiscal, seguramente hubiera esperado a que pasaran las elecciones, que igual lo puede presentar. Pero es lo que estoy podrá... diciendo, ¿dónde está la...? Bueno, pero no hubo órdenes, yo no veo órdenes de nadie ahí Yo atrás. no hablé de órdenes, yo digo, yo creo que ante una situación pero no es como la que se sensibilidad, plantea, pero no es que no puede el Poder Ejecutivo. el sistema tiene que funcionar de manera de decir, bueno, Pero el muchachos, Poder no es el Ejecutivo- momento el para- Poder Ejecutivo- porque vamos a lo de ser y lo que parecer. están pidiendo es que el Poder Ejecutivo Volvemos a la incida en la marcha siempre de- El termina Poder hablando de Ejecutivo- mujeres ustedes. Es una cosa Gonzalo, el terrible. Poder Ejecutivo no debería haber intervenido y espero que no haya intervenido. Y Claro, seguramente no pero es lo que intervino. pide Gonzalo. Que, Bueno, por y eso Juan- digo, yo no estoy de acuerdo. No es que pida que el poder intervenga como una cuestión superior, es decir, ante una situación como la que se está dando, Sí. que, digamos, es bastante particular y sobre todo por el caso del que se trata, yo creo que se puede llegar a una regla y decir, bueno, muchachos, vamos a No, poner y Gonzalo, eso en política. así no funciona. ¿Cómo? Así no Así funciona funciona. la justicia de un país de verdad. No, ¿qué justicia? Vamos a llegar a una regla de los Así muchachos. funciona la no. vida. bueno, Llegar a un arreglo puede ser, pero Bananera. no entre el Poder Ejecutivo No, y ¿qué el República fiscal. Bananera? De todos modos, a ver, el tema ya se nos alargó un poco, pero es muy discutible si perjudica o beneficia a Manini y a Cabildo Abierto este proceso judicial, ¿no? Claro. Hay quienes entienden que no, que al revés, que lo levanta, ¿no? Exactamente. Que para el electorado de Cabildo Abierto esto es justamente persecución, etcétera, y por lo tanto son más razones para votarlo. ¿Cuál es la interpretación de cuál sería el beneficio de una situación como esta si lo miramos desde el punto de vista del Frente Amplio? ¿Cuál es la interpretación posible? Y que un Manini procesado le complica mucho la vida a la coalición de gobierno alternativa, a la coalición de gobierno que pueda querer liderar, por ejemplo, Luis Lacalle Pou, la que quiera mostrar si pasa a la segunda vuelta antes de Daniel Martínez. Pero es la única lectura. Claro, lo de que ese pasa es que tipo, ahí ¿no? habría que entender una especie de conspiración en la cual estarían participando el fiscal del caso, Jorge Díaz, el fiscal general, algún operador político de presidencia de la República. Vamos, me parece que... Pero no es conspiración, Fernando, no es conspiración. Yo creo que esto es una cuestión de sentido común. Yo creo que en medio de una campaña electoral y con un candidato con esas características y con la gravedad de las cosas que se están acusando, digo, yo creo que no es cuestión de una conspiración, es una cuestión de algunas llamadas telefónicas, es decir, mira, muchachos, vámonos. Es brutal. Esto es brutal. Es una cuestión de unas llamadas telefónicas. Sí, es que es así. Es como la democracia. Esto es como la democracia. Yo no creo que sea bueno que ¿Por qué pensemos que puede ser una llamada telefónica ni del el presidente por decir a alguien, ¿no? Ni el presidente al fiscal de corte, ni el fiscal de corte al fiscal que actuó en el caso. ¿Tú crees que esas cosas no se consultan en los altos niveles del poder? Antes que se consulten, que cada uno actúa por su cuenta. Que sí. al fiscal ese no se lo dijeron, estoy prácticamente seguro. Que lo resolvió él por su cuenta, estoy prácticamente seguro. Que si yo hubiera estado en el lugar de él, dado que la fecha y dado que además, como tú dijiste, Gonzalo, la cuestión es bastante compleja y no parece involucrar solo justo a esta persona, que es justamente el candidato de un partido, yo quizás hubiera esperado un mes Bueno, para hacerlo. porque tenés sentido común. Pero bueno, pero es una decisión de él, ¿no? Yo estoy seguro que fue una decisión de él.